Buenos días, estimados compañeros y profesor. El día de hoy voy a realizar mi última presentación de mi proyecto de vinculación de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema asignado fue el oversharing. Me presento, mi nombre es Antonella Descalzi Naranjo, estoy cursando el año 2022 en la materia Practicum 1, aula 123 de Derecho. Mi tutor, Edison Javier Medina Piedra. Introducción. A lo largo de la historia, las redes sociales, el Internet y los medios digitales han sumado espacio en la vida cotidiana de las personas para convertirse no solo en un medio de comunicación y diversión, sino en un mecanismo de trabajo y de vida. Sin embargo, poco se sabe y conoce de los riesgos que realmente existen en Internet y en el mundo cibernético. ¿Qué peligros hay en Internet? Entre la amplia lista de riesgos que existe en el inmenso mundo virtual, podemos encontrar el grooming, el sexting, la violencia de género digital, el sharing, las calumnias e injurias de medios digitales y el más frecuente, la estafa, fraudes y extorsiones informáticos. Para poder entender de dónde nacen estos peligros, hay que conocer la raíz que da pie a todos estos delitos y se lo conoce como oversharing. Tal como se lo describe en su traducción, over es sobre y sharing compartir. Esto quiere decir que se traduce como sobre compartir información personal en redes sociales o en aplicaciones tales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok o estas diversas aplicaciones que existen en Internet. Según estadísticas de Instagram, una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad y que guarda información personal diariamente, en 2020 contó con 1 millón de millones de usuarios, 70% menores de 34 años y más de 180 usuarios mensuales. Instagram y Facebook y todas estas aplicaciones permiten ingresar y hacer pública información personal como fechas de nacimiento, lugar de residencia, empleo o experiencia laboral, información de contactos, situación sentimental, nombre de integrantes de los familiares e incluso registro de visita recientemente. Esto, además de navegar por el Internet, puede llegar a manos de quienes pretenden sacar provecho y utilizar dicha información para obtener beneficio propio, ya sea estafando, intimidando e incluso en casos más graves, secuestrando o enviando mensajes sexuales o realizando grooming. Vamos a ver las definiciones de todas estas palabras que quizás no se conocen o que no son muy dichas comúnmente. Oversharing, claramente como ya lo describí hace un momento, es originalmente del inglés, se traduce como compartir de más o literalmente sobrecompartir. Sobrecompartir información o datos personales en las redes, claramente. Ciberacoso es conocido como el bullying digital o la intimidación entre unos estudiantes con otros mediante las plataformas digitales. El grooming es uno de los delitos más frecuentes y que creo que es sumamente importante que los padres de familia conozcan y las jóvenes también para que no caigan en ello. Es la acción mediante la cual un adulto o un depredador sexual acosa sexualmente a menores mediante las redes sociales o mediante medios digitales. Esto ocurre muy usualmente mediante usuarios que son falsos, es decir, estos depredadores sexuales crean usuarios que no son reales con imágenes de personas que no son ellos, las publican en un feed, en una cuenta y se hacen pasar por otra persona con el fin de obtener fotografías, con el fin de sacar información personal de dicha persona o simplemente pues llegando a delitos muchísimo más graves. El sharing es la acción mediante la cual los padres publican contenidos sensibles sobre sus hijos en plataformas de Internet. Esto es sumamente importante que los padres conozcan, ya que es muy común el ver ahora que se publican las fotos de un recién nacido, o del número de familias que tienen, o de los hijos, que los padres realizan esta acción, pero es muy peligroso, ya que estos depredadores pueden ver
cuánta cantidad de hijos tienen y realizar estafas o intimidación o amenazas. Pueden simplemente saber qué hijo es y secuestrarlo, e incluso llegar a realizar delitos muchísimo más graves. Las estafas o extorsiones cibernéticas es la acción mediante la cual utilizan información personal para poder sacar provecho. Esto creo que es algo de lo más común que ocurre diariamente. Todos hemos caído en una estafa o en páginas que realmente no son reales. Y pues la única manera de combatir esto es jamás publicar información personal. El sexting, como ya lo vimos anteriormente, es la acción mediante la cual se envían mensajes de texto o fotos o videos, contenido específicamente erótico o sexual. Esto ocurre muy a menudo entre los jóvenes y es muy peligroso, ya que esto puede llegar a manos de gente que puede llegar a publicar dicha información en páginas para adultos o incluso vender dicha información, y pues va a ser perjudicial para los jóvenes. ¿Qué derechos digitales se reconocen en el Ecuador? La Constitución de la República, en su artículo 347, responsabiliza al Estado para fomentar y erradicar el analfabetismo digital. Eso creo que es sumamente importante, ya que la principal base para combatir todos estos delitos es el conocimiento, es promover una sociedad que conozca los riesgos que existen en Internet. Además, existen las normas que protegen la información personal que se sube a Internet, en el cual es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley se promulgó el 26 de mayo de 2021, y el Código Orgánico Integral Penal tipifica y reconoce los derechos a la intimidad y a la promulgación de información personal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Ecuador existen normas que protegen los derechos, que protegen los datos personales. Sin embargo, yo creo que hace falta un poquito más de enfoque en estos temas, ya que, como vimos, existe el grooming, existe el sexting, existen un montón de delitos que creo que sí deberían estar tipificados exactamente en la Constitución, o pues que se vea una forma para poder enfocar un poco más de este tema, ya que a medida que avanza la tecnología, el derecho debería avanzar a la par. Y si es que esto no ocurre, pues van a ocurrir un montón de delitos cibernéticos, que ya existe la palabra del delito cibernético, y pues es todo lo que acabamos de ver y que se va a quedar impunes. Precisamente, aunque existan ahora leyes expedidas en el Ecuador para la protección de datos personales, todavía existe tanto en la Constitución como en la jurisprudencia en general un vacío ambiguo en cuanto a los delitos digitales. Es por tal razón que tanto los jóvenes como los adultos mayores y la población en general deben tener mayor precaución en cuanto a la información que se sube y comparte en Internet. La comunidad tiene que saber qué información es factible y cuál no publicar en los medios digitales. Como vimos anteriormente, existen páginas o aplicaciones que se usan muy comúnmente, como Instagram o Facebook, en las cuales, para poder ingresar a dicha aplicación, tú tienes que poner información personal, tanto como fechas de nacimiento, número de, número de teléfono, correo electrónico, nombres completos. Incluso te dejan poner, si tienes parientes, el nombre de los parientes. Toda esa información, si llega a manos de personas que quieren realizar o quieren cometer delitos, puede ser sumamente grave. La problemática, causas y efectos. Pues la causa de publicar datos personales en redes sociales o realizar el oversharing es publicando puntualmente direcciones exactas del lugar de residencia, nombre de familiares. Es muy importante no publicar el nombre de familiares, número de celular o teléfono convencional. De preferencia, si no se puede poner el número de teléfono en ninguna página o en ningún tipo de aplicación, es mucho más seguro. Evitar poner fechas de nacimiento, aunque claramente existen aplicaciones que no te permiten no poner la fecha de nacimiento. Sin embargo,
ahora existe una manera en la que no se haga público, sino solamente para crear la aplicación, o sea, del usuario. Ingresar números de tarjetas de crédito. Esto es sumamente importante ya que la mayoría de gente cae en las estafas cibernéticas a causa de subir o ingresar tarjetas de crédito. Y por último, compartir imágenes o información íntima. Por nada en el mundo, los jóvenes deberían subir fotos o publicar o compartir con ningún compañero, pareja o amigo fotos íntimas, ya que esto puede llegar a manos de quienes puedan hacer mucho daño. El efecto, pues atraer depredadores cibernéticos, claramente, mayor riesgo de ser estafado mediante plataformas falsas, riesgo de extorsión cibernética a causa de la información a la que se accede, ciberdelitos contra la intimidad, hackeo de cuentas personales, esto ocurre también muchísimo por subir información personal. Los hackers ahora utilizan toda la información que uno publica para poder ingresar a las cuentas personales. Robo de identidad, esto también ocurre muchísimo cuando las cuentas son públicas, de preferencia siempre es mejor que las cuentas sean privadas, ya que el robo de identidad es muy común ahora en redes sociales, el robo de identidad cibernético, es decir, que mediante crean usuarios, un usuario exactamente al que tú tienes y se hacen pasar por ti y cometen delitos, estafan o pueden llegar hasta amenazar, pueden llegar a cometer muchos delitos. Atraer groomings, que como ya lo definimos, son depredadores sexuales. Carding o estafa Carding o estafa por copia de número de tarjetas de crédito. Carding es cuando roban tu tarjeta de crédito y esto es la causa de subir o publicar o tratar de comprar cosas en páginas que no son seguras. El Ecuador, como medida de protección, ha implementado ciertos mecanismos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos a causa de los diversos delitos que existen en Internet. Medidas para solventar la problemática. Primero, implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley abarca todo lo que tiene que ver con protección de datos personales. Mecanismo de alerta en páginas web no seguras. Este es un mecanismo en el cual, no sé si mencioné anteriormente, pero uno puede encontrar en el lado izquierdo superior, en cualquier navegador que uno ingrese, buscando cualquier tema. Si es que la página no es segura, va a aparecer un icono el cual te dice que esta página no es segura. Es muy importante tomar eso siempre en cuenta, ya que puede ser que la información no sea verdadera, que sea denunciada la página por haber cometido alguna vez algún delito, e incluso porque puede ser que esa página vaya a realizar alguna estafa. Y tercero, capacitaciones de instituciones públicas y privadas. En conclusión, creo que primero no se debe compartir información en Internet, es peligroso y se debe tener conciencia de ello. Es la única manera de combatir el oversharing sin publicar información personal. En segundo lugar, toda la información que se publica puede llegar a manos de quienes quieren hacer daño. Es por ello que hay que tener mayor precaución, siempre tener cuentas privadas, no publicar mayor información, no comentar ni estar compartiendo claves, contraseñas, ni ningún tipo de información. En tercero, creo que se debe promover una cultura sensibilizada en cuanto a la protección de datos personales. Se debe promover que se protejan los datos personales y debería existir aún más medidas de protección en cuanto a las leyes y medios de protección. Mi bibliografía. Muchísimas gracias. Espero que este video sea de mucha ayuda. Como comenté anteriormente, la única manera de combatir el oversharing es no publicar información. Es sumamente importante que sepan cuánto vale la información que tenemos, cuánto vale todos los datos personales que se pueden llegar a compartir de una manera muy simple y rápida. Muchísimas gracias.